El tema para hoy es El libro de Lucas. tercera parte. Vamos a seguir aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuera empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eran de la línea de David, pero vivían en Nazaret, en Galilea. Cuando se toma esta fecha de los tiempos de Augusto César, y cuando lo relaciona con Lucas capítulo 3, que dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y luego habla de lo que sucedió con Juan. Pues resulta que en casi todos los libros de historia de la iglesia y de los comentarios tienen unas grandes explicaciones sobre estos dos versículos, porque las fechas que quieren poner para el nacimiento del Señor no coinciden. Y entonces ellos dicen que en realidad fue en tal otra cosa, y hay más datos también, que es la muerte del primer Herodes después de que trató de matar al niño. Y hay muchos comentarios que ponen una fecha y otra. Pero tal vez uno de los primeros descuadres, y posiblemente el único, es simplemente en el tiempo del año, porque lo más probable es que la fecha del nacimiento del Señor era muy cerca, o tal vez exacto, en el año nuevo de los judíos, que era el primer día del séptimo mes. Y es muy posible, hasta muy probable, que los que iban a tomar el censo lo iban a tomar en esa fecha. Y justo resultaban en Belén en esa fecha. Y tenía que ser esa fecha. Porque si ella estaba así encinta y si hubieran permitido hacerlo 8 días antes o 15 días después, pues seguramente lo hubieran hecho así. Y a los 8 días después, la escritura aquí está muy claro de que ellos estaban en Jerusalén, en el templo, para presentar el niño al Señor y para circuncidarlo, según la ley, para cumplir la ley. Entonces, a los 8 días del nacimiento cumplieron la ley de Dios, estaban allá en Belén, cumpliendo la ley de los romanos, cuando justo el censo caía para el año nuevo y justo estaban ahí. Es lo más probable que hubiera pasado. Entonces, el tiempo que nosotros guardamos de Navidad es en realidad muy cerca del tiempo cuando el ángel vino a María. Es el tiempo que marca la concepción de Jesús. Y el nacimiento fue 9 meses después. Entonces, dependiendo cómo lo quiere medir, el calendario que tenemos en uso hoy en día, o está mal por 3 meses o está mal por 9 meses, según cómo lo quiere medir. Pero buena parte de la iglesia ha estado descuadrado, y desde hace muchos siglos, y en todas partes casi, por los 9 meses. Porque el mismo error lo cometen y lo siguen cometiendo. Ellos piensan que la persona que recibe el mensaje, que la persona que recibe el Señor, está nacido de nuevo. Y eso no es así. Y tienen congregaciones, iglesias llenas de personas
que dicen haber recibido al Señor, pero que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo porque no tienen discernimiento de sus sentidos espirituales. Cuando el bebé está concebido, puede percibir algunas cosas, pero está en la oscuridad. No oye bien. Para comer, pues hay una cuerda umbilical y todo es por medio de la mamá. Si la mamá no se cuida en lo que hace y come, pues puede afectar el bebé. Pero el bebé no tiene ninguna forma de discernir lo que está comiendo, lo que está recibiendo. Tan pronto nace, comienza a ejercer discernimiento. Si la leche no está tibiecita como a él le gusta, no lo recibe. Si está muy amargo, si está muy dulce, no lo recibe. Si no está perfecto al gusto de él, no lo recibe. Si puede estar muriendo de sed o de hambre, no lo recibe. Porque era que ha lidiado toda la noche con un recién nacido que no quiere recibir nada. ¿Y por qué? Porque no le gustó. Y uno de los choques más tremendos al nacer es ver la luz. Muchos que nombran el nombre del Señor no han nacido a la luz. Y un feto es un ser viviente, pero es parte de la mamá. El corazoncito late, pero no puede vivir solo. El punto que marca la capacidad de vivir solo es el nacimiento. Y antes de nacer no respira. Y respirar es marca del aliento. Y la palabra aliento, brisa y espíritu es todo lo mismo en el hebreo. Y la Escritura está clara en muchas partes que habla del aliento de vida. Y que cuando la persona se muere, se va el aliento. Que eso regresa a Dios. Y si necesitaban más pruebas, en la ley de Moisés dice claramente que si alguien golpea a una mujer y la hace abortar, porque le dieron un golpe, que esa persona tiene que pagar a esa mujer su pérdida. Pero bajo la ley de Moisés, si alguien mata a un niño, le cobran la vida. Los que hacen las campañas en contra del aborto, pues hacen muy buena labor. Pero han querido cambiar la Escritura, han querido cambiar ese versículo para ponerle pena de muerte al que hace un aborto. Y no está en la Escritura. Y no la podemos cambiar. Nosotros no podemos poner algo en la Escritura que no está. Aun si quisiéramos que estuviera, no lo podemos poner. Porque sería en nosotros añadir a la palabra de Dios. Y eso no está en la Escritura por una muy sencilla razón. Que una persona que no ha nacido y que no respira está en otra situación que una persona que ha nacido a la luz y que ya respira y que ya come por su propia cuenta. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque en varias partes del Evangelio dice claramente que es obligatorio nacer de nuevo por segunda vez. Y el Evangelio no dice que es obligatorio ser concebido de nuevo. La Escritura dice que es obligatorio nacer de nuevo. Y en por lo menos una de esas citas se hubiera podido traducir nacer de lo alto. No es suficiente ser concebido. No es suficiente que la vida de Dios quede sembrada en nosotros. No es suficiente que sentimos que el Señor hizo algo en nuestro corazón y nuestro corazoncito ya late con el amor de Dios. Eso es muy bueno, pero no es suficiente. Es indispensable que nazcamos de nuevo a la luz, a respirar, a que el Espíritu de Dios nos toma a nosotros, cada uno como individuo, que el Espíritu de Dios nos pueda guiar a nosotros, aparte de la madre espiritual que nos engendró. Que el Señor puede usar su verdadero pueblo para eso. Pero tenemos grupos grandes y por muchas partes de fetos espirituales que están sentados en unas bancas y no saben hacer más. No saben sino recibir lo que les viene por la cuerda umbilical de las reuniones. Y sin reuniones no pueden vivir. La persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, que ha nacido de lo alto, no necesita depender de ningún otro ser humano para sostener su vida espiritual. Dios mismo lo sostiene con el aliento de Dios. El nacimiento del Señor Jesús no es algo como para cada año armar un pesebre y ver cómo vamos a venerar unos objetos, o de pronto hasta unas ideas, o venerar la misma historia. En algunas partes veneran la Biblia,
Hagan una procesión y entren con una Biblia grande alzado por 4 personas y vienen y lo ponen adelante y comienzan el culto. Eso se llama bibliolatría. Y la historia del nacimiento de Jesús tampoco es para adorar a un niño que nunca progresó. Unos lo quieren adorar de bebé, otros de niño más grande. Pero lo cierto es que es un varón hecho y derecho, y está a la diestra de Dios con todo poder y con toda autoridad. Y el Evangelio es o recibirlo o rechazarlo. Y el Evangelio no es recibirlo como un niño bonito que no tiene mucho que ver con nosotros. El Evangelio es recibirlo como el Señor del cielo, el que tiene toda autoridad sobre nosotros y sobre toda la creación. Mire lo que pasó esta noche. Dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Los que conocen allá dicen que en esta época de diciembre los pastores no hacen eso de noche porque es demasiado frío. Tienen todo guardado. Pero que en la época que hubiera sido el 1 de octubre, sí hacían eso. Unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. De noche podían venir los ladrones, podrían venir las fieras. Y estos eran los pastores que estaban pendientes de noche. Hoy en día hay pastores todavía que velan por el rebaño de noche. Pronto no hay muchos, pero hay algunos. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. De noche, y llegó el ángel del Señor y iluminó todo. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo. ¿Cuál sería ese evangelio? Los eruditos nos dicen que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Pero los que dicen eso no saben la raíz de la palabra. Sí era algo como buenas noticias, pero hasta que los ángeles lo anunciaron aquí, el uso de esa palabra no había sido muy buenas noticias. Porque era una palabra reservada exclusivamente para cuando había un nuevo emperador. Y los emperadores de entonces eran unos tiranos. Subyugaban a la gente a la fuerza bruta. Y tal vez lo único de buenas noticias cuando moría Augusto César, y entonces mandaban el ejército, los heraldos, las trompetas, todos por todo el mundo conocido, anunciando el nuevo evangelio de Tiberio César. Y como el poder corrompe a los seres humanos, entonces entre más tiempo en el poder, más corrompido y más terrible. Entonces era buenas noticias que ahora había un emperador nuevo que no era tan corrupto, pero todo el mundo sabía que se iba por el mismo camino de sus padres. Entonces, ¿cuáles eran las buenas nuevas? Las únicas buenas nuevas con esta palabra era que aquí se aplicó al nacimiento del Señor y a los 4 libros que hablan de la vida de Él, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, como el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, como el único que puede conducirnos a la paz. Entonces, cuando la gente sale hoy en día a evangelizar y a hablar del evangelio, muchas veces no saben de qué se trata. Ellos llegan con un evangelio, repítame esta oración y venga usted para acá y paga el diezmo aquí en esta iglesia y haga el curso y lo vamos a bautizar y usted va a ser miembro de acá. Y mientras que usted es miembro de acá, entonces hace las cosas de esta manera. Y unos los controlan más, otros los controlan menos. Pero casi todos se meten a decirles cosas y a embutirles una comida espiritual contaminada en algún grado. Porque la única comida espiritual que no está contaminada es la que viene directamente del Señor. Y si la comida no viene del Señor, si nuestra relación con el Señor está por segunda mano, si hay otra persona diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer en nombre de Dios, no se ha realizado el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y la libertad es para hacer lo que Él quiere, en vez de lo que nosotros queremos.
Hay muchos sistemas donde hacen que la persona no pueda hacer lo que quiere, sino tiene que hacer lo que digan otros. Porque ha habido un consenso por todas partes de que el ser humano, si hace lo que quiere, choca con todo el mundo. Entonces, unos lo manejan de una manera, otros lo manejan de otra manera. Pero el verdadero evangelio es que el Señor va a entrar a manejar nuestra vida y va a poner su espíritu en nosotros. Y sin tener el espíritu del Señor, no estamos en libertad. Y con tener el espíritu del Señor, estamos en libertad sin importar nuestra situación en esta vida. Las limitaciones que podemos tener aquí por falta de recursos económicos. En la época de los evangelios, unas personas nacían libres, otras personas nacían esclavos de algún patrón y pertenecían a ese patrón. Y hoy en día no creemos en la esclavitud, pero es así, porque hay personas que nacen esclavos de alguna situación. Tienen que hacerle caso al patrón, sea cual sea. Y para los que piensen que no tienen patrón, para muchos el patrón puede ser sus tarjetas de crédito, sus deudas en el banco, sus cuentas por pagar, y tienen que trabajar para eso. Otras personas pueden pensar que están así solventes, que tienen mucho dinero, pero no están en paz. Y no saben a qué horas alguien les hace algo buscando lo que ellos tienen. La persona que ha entrado en el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio nos conduce al nacimiento nuevo, no solo a la concepción nueva, eso es solo el comienzo, sino que nos conduce a una crisis donde se definen las cosas y donde la persona sale marcado y donde los deseos del corazón ya son lo que Dios quiere. Por eso es que en el verdadero evangelio no hay que estar encima obligando a las personas a hacer las cosas. Lo que Dios quiere sucede por naturaleza. Él pone su sentimiento en nosotros. Y la persona que no tiene eso, no ha nacido de nuevo. La persona que está diciendo que sabe lo que debe hacer y no lo puede hacer, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque la Escritura dice que como antes fuimos esclavos del pecado, que ahora vamos a ser esclavos de la justicia. La persona que ha nacido de nuevo, que tiene corazón para Dios, que tiene el corazón de Dios, que tiene los sentimientos de Dios, que tiene los pensamientos de Dios, siente una obligación, una compulsión a hacer lo que Dios quiere, que es la justicia. Tiene corazón para los demás. Los que manejan sistemas y no tienen eso, pueden tener unos ideales muy grandes. Todos se defienden con sus ideales, porque con eso manejan la conciencia. Pero no tienen corazón para la gente. Y no importa si están manejando una multinacional o si están manejando una guerrilla en el monte, si no tienen el corazón de Dios, nunca les va a importar la verdadera necesidad de la gente. Y no van a resultar haciendo ningún sacrificio así. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. El hombre en su estado natural no tiene buena voluntad. En el libro del Génesis, más o menos en el capítulo 6, Dios se arrepintió de haber creado el hombre, porque Dios mismo dijo que Él vio que los deseos del corazón del hombre era todo el tiempo, siempre para el mal, que no tenía sino deseos malos y perversos todo el tiempo. Y por eso se arrepintió, porque el hombre, cuando cayó y buscó la ciencia del bien y del mal para decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, en vez de permitir que Dios lo hiciera, entró en un camino de corrupción donde todo lo que hacía después era malo. Entonces el hombre caído no es que tiene una parte buena y otra parte mala. No es que tiene la posibilidad de una buena fuerza y una mala fuerza. No es que tiene un camino entre luz y tinieblas. El hombre, aparte de Dios, tiene todo tinieblas.
El hombre, aparte de Dios, queda como estos pastores velando en la noche. Y no hay luz si no viene la gloria de Dios. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, porque con la corrupción del hombre nunca ha habido paz en la tierra. Y en el hombre buena voluntad. Esto es como dice el original. Hay unas traducciones que dicen buena voluntad de los hombres. Pero lo que Dios quiso hacer, el plan de Dios de redención, no es solo buena voluntad de Dios. Y Dios no tiene buena voluntad en ese sentido al hombre caído. Porque al hombre caído Dios le ha decretado el juicio. Le limitó los años. Primero a 120 y luego a 70. Y todo hombre natural corrupto va a la muerte. Y Dios no los perdona. Van a la muerte. Viven, tienen su tiempito y mueran. Y todo esto no sucedió para que se anunciara un evangelio que Dios tiene buena voluntad hacia los hombres caídos. Se hizo eso para que se anunciara el verdadero evangelio que Dios quiere poner en los hombres caídos que no tienen buena voluntad. Quiere poner la buena voluntad otra vez para que no sean destruidos, para que no se acaben, para que pasen de la muerte a algo que el evangelio llama la vida eterna. La vida eterna no es la vida corrupta del ser humano continuando para siempre. Eso no es la vida eterna, porque eso es otra palabra que ha perdido su valor original. La palabra eterna, primero que todo, no quiere decir tiempo ilimitado. La palabra eterna quiere decir un cambio de calidad grandísimo. Cuando algo es eterno, es no de la calidad aquí de la tierra y de los hombres corruptos, sino es de la calidad de Dios y de la perfección. Y si es la vida eterna, entonces está hablando de la vida de Dios y no de la vida de nosotros. Y la vida de Dios no tuvo comienzo. Nosotros no podemos entender eso. Y fuera de eso, la vida de Dios jamás tendrá fin. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, y si Dios pone su vida en nosotros, y si nosotros consentimos la vida de Él en vez de la vida de nosotros, Dios nos da la salida y podemos escapar el juicio y la destrucción que esperan a todo ser humano. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. El Señor Jesús vino para que el plan de Dios iba a prevalecer, para que Dios iba a recibir la gloria y para traer la verdadera paz. Y para eso es esencial poner buena voluntad otra vez en los hombres. Y los hombres, sin tener la vida de Dios, no pueden tener el amor de Dios. Y sin eso no hay buena voluntad en los hombres. Los hombres están en un problema gravísimo. Muchos lo han analizado. Uno de los análisis más claro y contundente del problema del ser humano lo hizo Carlos Marx. Carlos Marx pinta el problema como es. Y entonces, como él pinta el problema como es, muchas personas piensan que él tendrá entonces la solución. Pero él no lo tiene. Ningún ser humano lo tiene. La solución no lo tiene Carlos Marx, la solución no lo tiene la mayoría de los pastores o sacerdotes que están predicando un evangelio distinto, un evangelio de consentir la vida de Adancito en nosotros, de mejorar poquito a poquito a Adancito en nosotros, con unos buenos consejos allá en el departamento de consejería. No. De decir que Adancito, si va a la iglesia a una misa diario o si llega al culto con su diezmo, que entonces Adancito va a prosperar. Cuando el verdadero evangelio de Dios dice que Adancito tiene que morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Es muy diferente. Tampoco nos está llamando al suicidio, nos está llamando al camino de Dios. Y el evangelio tiene algo que se llama el hombre viejo, que tiene malos deseos, siempre. El hombre viejo nunca tiene buenos deseos, nunca tiene buena voluntad. Y que el hombre viejo tiene que ser sepultado, tiene que morir y acabarse. Para que el hombre nuevo en la vida del Señor Jesús, porque Dios está haciendo una nueva creación, algo que se llama el cuerpo de Cristo de muchos miembros, de la cual el Señor Jesús es la cabeza, es el gobierno. Y el hombre nuevo tiene buena voluntad, tiene buenos deseos, porque es la voluntad de Dios y son los deseos de Dios. Pero el hombre viejo no lo tiene.
Y el hombre viejo no tiene la posibilidad de rehabilitarlo tampoco. Lo podemos condicionar, así como podemos condicionar un perro. Pueden enseñar al perro a no subir en la mesa, a no subir en el sofá. Todo eso lo pueden hacer. Y mientras que está el dueño, él no lo hace. Pero con los perros ejemplares de la obediencia, ponen una cámara de video y miren qué es lo que hace el perro cuando el dueño no está en la casa. Y todo lo que le tienen prohibido, eso es lo que él hace cuando no está el dueño. ¿Y por qué lo hace así? Porque es su naturaleza. Y el ser humano lo tiene también. Está en la compañía, está en el ejército, está en la guerrilla, está donde sea. Y lo condicionaron. Tiene que cumplir cierto propósito. Y lo hace. El uniforme es así. Se cuida las cosas así. Hay que embolar las botas así. Pero entréguele la prima de Navidad. Y suéltale unos días en permiso. A ver qué es lo que va a hacer. No va a hacer lo que lo entrenaron a hacer en esos grupos. Va a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que le va a hacer. Y toda esa disciplina tan ejemplar no va a estar. Y si queda algo, y si la persona sale de ahí ordenado, es porque Dios hizo algo en el corazón. Eso es otra cosa. Muchas personas han tenido un cierto cambio en el corazón sin saber que fue Dios que estaba haciendo eso en ellos. Y eso no es por culpa de Dios, sino por culpa de los predicadores que prediquen que es que en nombre de Dios y dicen mentiras. Pero la persona que está buscando la verdad y la justicia, si en realidad es así, está buscando a Dios. La persona que está haciendo sacrificio para la verdad y para la justicia, está haciendo sacrificios para Dios. En la Escritura dice que el Señor tiene ovejas de otro redil y que llegará el momento cuando va a traer a todos a un solo redil y va a haber un solo pastor. No muchos pastores, sino un solo pastor. Y que Él va a ser ese pastor. Porque Él quiere una relación personal con cada cual. La persona que está buscando la verdad, que está buscando la justicia, si es sincero, si es honesto, está buscando a Dios. Y aconteció cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Muchos piensan que esos ángeles estaban en el cielo hablándoles. No, los ángeles estaban en la tierra cuando eso pasó. Porque después se fueron todos al cielo, los ángeles. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasémonos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y el Señor nos ha mostrado. Algo aconteció, algo que para los hombres iba a marcar la historia del ser humano en dos. Dios no mandó decir que se enumerara los años después de Cristo y antes de Cristo. Esos fueron los hombres que decidieron eso después. Porque aunque en el momento no se dieron cuenta, después el consenso era que el nacimiento de ese niño marcó una diferencia tan grande que había que enumerar los años después de él y antes de él. Pero como hemos tocado en otro mensaje, Dios manda poner la división en otro momento del tiempo, que está todavía por acontecer. Y cuando viene la verdadera división del tiempo que pone Dios, va a quedar inconfundible. La primera venida del Señor Jesús causó una división. La Escritura dice que hizo temblar hasta la tierra. Pero la segunda venida del Señor Jesús, la Escritura dice que va a hacer temblar el cielo y la tierra y que todo lo que no está firme se va a venir abajo. Va a haber una división del tiempo mucho más grande. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El Evangelio dice esto en varias partes acerca de María. Sucedían cosas, ella los guardaba en su corazón porque ella no sabía cómo explicar eso. El ángel le vino y le dijo lo que iba a pasar. Y resulta ella con José allá en Belén, en la ciudad de los reyes, y encinta con el Hijo de Dios. Y les tocó en el pesebre, porque nadie les quiso dar espacio. Y en medio de todo eso, y ellos están allá en el pesebre, y se acaba de nacer el niño y le pusieron ahí. Y seguramente María y José estaban ahí con ciertas dudas, ¿cierto? Nos vino el ángel, pasó todo esto, todo lo que sucedió con Elizabeth, con Juan el Bautista.
pero entran en la crisis del nacimiento y están fuera de la casa, en una parte extraña, y no hay nadie que les da la mano. Y están allá en el establo donde guardaban los animales. ¿Y quién les manda a Dios? Pues les manda a los pastores que cuidaban los animales. Los pastores no tenían el oficio o la profesión más alta. Eso era uno de los oficios más humildes. Y ellos eran los que recibieron la revelación de la gloria de Dios. Y donde todo el ejército celestial, o buena parte de ella, les reveló y les contó lo que acaba de acontecer. Y ellos fueron y lo vieron igual a como les habían dicho. Todos estaban a la expectativa y a la esperanza de un Salvador. Y ahí estaba. Pero no vino con capacidad, con riqueza, con poder de hombres. Llegó muy débil ante los hombres, pero con todo el respaldo del cielo. Nosotros pensamos a veces de que es necesario conquistar el poder de este mundo para poder hacer algo para Dios. Y es verdad que a veces necesitamos permiso para una cosa o para otra. Pero el verdadero poder lo pone Dios. Y es totalmente diferente a los poderes de este mundo. Nosotros podemos armar emisoras, nosotros podemos imprimir libros, aún Biblias. Nosotros podemos repartir materiales. Y todo puede tener su lugar. Pero si Dios no mete la chispa, si no hay la vida de Dios, si la gloria de Dios no está, no hay nada que hacer. Y solamente Dios puede hacerlo. Y Él, en el pasado, casi siempre ha decidido por comenzar con lo más humilde. A veces ha hecho cosas con los ricos, con los grandes. Pero la Escritura dice que es difícil para un rico entrar. En cambio es fácil para una persona que es pobre y humilde entrar. Porque el rico tiene que estar dispuesto a dejar lo que tiene. Y entonces entre menos que tenemos es más fácil entrar. Es triste tener que decir eso así, pero así es. Y donde está más apretado el asunto y donde hay menos esperanza, es más fácil que respondan al verdadero evangelio. Lo que pasa es que aún los que reciben en una situación de mucha dificultad y cuando no tienen nada, después serán probados. Y si Dios se va a valer de nosotros de verdad, si nosotros vamos a gobernar con Cristo, tenemos que ser probados con las cosas de este mundo también. A ver, ¿qué vamos a hacer? Muchas personas que no han tenido se enloquecen después de recibir las cosas y se olvidan del Señor. Hay muy pocas personas que pueden recibir de las cosas de este mundo y mantener firmemente el rumbo que el Señor ha trazado. De no buscar nuestra propia vida, de buscar fomentar la vida del Señor por todas partes. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. A los 8 días se fueron a traer el niño a Jerusalén, a cumplir la ley. Había que hacer algo que se llamaba la purificación. Para un niño era a los 8 días. Si hubiera sido niña, el plazo era más largo. Y había que llevar una ofrenda. Y el primogénito pertenecía a Dios. Y había que llevar una ofrenda especial. Y ellos fueron a hacer eso, a cumplir con la ley. Y se encontraron con 2 personas, con Simeón, que quiere decir el que oye. Y la Escritura dice aquí que el Espíritu de Dios llevó a Simeón allá al templo, justo cuando llevaban el niño. Todos los días llevaban niños allá, porque era a los 8 días, y entonces ellos tenían que cumplir eso a los 8 días, no importaba cuándo había nacido el niño. Y el templo tenía que estar abierto todos los días para eso. Y Dios había dicho a Simeón que él no iba a morir antes de ver al Cristo. Y así llegó y cumplió. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. Porque han visto en mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, lumbre para ser revelado a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Israel, en el sentido más alto, es Dios, es el nombre de Dios metido sobre nosotros. Unos tienen el nombre de Dios metido en ellos, otros no lo tienen y se llaman en la Escritura gentiles, que más o menos quiere decir personas herreras. Y en la Escritura
si lo traducimos fielmente, Dios llama aún a los judíos gentiles. Porque todos somos herreros a menos de que la vida de Dios está en nosotros. Acabamos de hablar de eso. No es que hay una raza buena y otra mala. Los descendientes de Adán, circuncidados o no circuncidados, todos están llenos de corrupción y de malos deseos. No buenos deseos parte del tiempo y malos deseos no, malos deseos todo el tiempo, siempre, continuo, a menos de que tengamos la vida de Dios. Y no importa haber descendido de Abraham, no importa el pacto de la circuncisión para los hijos, en la iglesia no importa el bautismo, todos esos son símbolos. Y si abrazamos el símbolo y si tenemos fe en Dios para que lo cumpla, el bautismo cristiano simboliza la muerte al hombre viejo y la resurrección de la vida de Cristo en nosotros. Pero es un símbolo y Dios lo quiere volver realidad. La circuncisión del judío es la señal del pacto, pero Dios solamente les hizo una señal así para un pacto de sangre. Y la Escritura dice que la verdadera circuncisión tiene que ser en el corazón, acortar la dureza de nuestro corazón, para que podamos sentir lo que siente Dios. Y el que no tiene la circuncisión de Cristo en el corazón, no es un verdadero hijo de Dios. Así dice claramente el Evangelio. Muchos se creen en la misa o en la Santa Cena. Y es otro símbolo muy bello del pan y del vino, que son señales de un pacto y de un nuevo alimento y de una nueva vida. Pero muchas personas se han quedado en el símbolo, cuando Dios quiere que eso sea la realidad en nosotros. Y de nada sirve seguir con un símbolo sin vida si nunca llegamos a la realidad. Y la realidad de lo que era el nacimiento de Jesús, el Señor quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Lo que pasó con María es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros, cuando Él nos brinda la oportunidad, porque la oportunidad lo da Él es el que envía el Evangelio. Nosotros no podemos enviar el Evangelio por nuestra cuenta, porque para enviar y para portar con el Evangelio es necesario ser enviado con autoridad. Y cuando el Señor envía el Evangelio, de una manera o de otra, nosotros tenemos la posibilidad, como María, de responder sí o no. O existe otra posibilidad, como lo que hizo Zacarías. Llegaron con el propósito de Dios y no lo descartó del todo, pero no lo creó del todo tampoco. Pidió una señal, porque él era el gran experto religioso que ministraba allá en el templo y tenía turno especial y todo. Entonces le dieron una muy buena señal. Dios le puso mudo hasta que el niño naciera. ¿Para qué hizo eso? Para que los hombres no fueran a confundir las cosas. Porque los hombres, aún con dones y ministerios de Dios, siguen corruptos. El único remedio para el hombre corrupto es la muerte al hombre viejo y que el nuevo hombre viva por el Espíritu de Dios. Y para eso el Señor tiene que callar los expertos. El niño llegó a los 12 años al templo y callaba a los expertos. Y después de grande, cuando lo querían enredar con trampas, llegaban y llegó el momento cuando dice que nadie se atrevía a hacerle ni una sola pregunta más. No podían contestar. Así dejó a los expertos entre los hombres. Para que funcione el verdadero evangelio, no es necesario que la persona sea intelectual. Antes, si la persona es intelectual, es más difícil, porque tiene que superar muchas cosas que le metieron. Moisés, el intelectual, cuando tuvo el encuentro con la zarza que ardía, lo primero que le dijo Dios, y la zarza que ardía era la vida de Dios que estaba ahí, Dios mismo que estaba ahí. Y Moisés veía la candela que no consumía la zarza. Dios no viene a acabarnos. Dios quiere que nosotros seamos como esa zarza, que la presencia de Dios puede entrar. No nos va a acabar. Él va a matar algo que tiene que morir, pero algo que lo que Él ha querido siempre de nosotros va a coger más y más vida. Pero la primera orden de Dios a Moisés era, mire, si quiere estar aquí, si quiere recibir esta revelación, más o menos así, entonces usted está pisando una tierra que es santa. Tierra santa, ¿qué quiere decir? Santo quiere decir para el uso exclusivo de Dios. No es que hay una cosa santa y nadie lo puede tocar y nadie sabe por qué. No.
lo que es santo es porque es de Dios, para el uso de Él, no para el uso de nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos a meter en lo santo, es porque nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y para eso Él nos tiene que limpiar y preparar. Entonces le dijo, quita su calzado. Pues muy interesante, para los antiguos el calzado era la preparación. Nadie podía hacer un viaje en el desierto sin calzado, porque las piedras tenían filo. El desierto era caliente. El que andaba a pie limpio podía andar de pronto en una selva o en una sabana todavía, pero en un desierto nadie podía hacer eso, porque se le acababan los pies y quedaban sin poder movilizar. Se quemaban, se laceraban, no era posible. Entonces, si alguien iba a viajar por el desierto, tenía que tener varias cosas bien claras, pero lo más importante era el calzado, porque sin el calzado no andaba ni 1 kilómetro en muchas partes. Sin agua de pronto andaban 20, 30 kilómetros, pero sin calzado, nada. Entonces le dijo, quita el calzado. En otras palabras estaba diciendo, toda esa preparación que usted ha hecho en la casa del faraón, de recibir lo máximo de la enseñanza de los hombres, olvídese de eso, porque lo que vamos a hacer aquí es otra cosa. Y cuando Dios le dijo eso, Moisés tenía 80 años. Y mira cómo la cosa se fue aclarando, porque cuando le llegó el turno a Josué, a menos años, entrar a la tierra prometida, y se encontró con una situación muy similar, pero ya no era una zarza que ardía, sino que era un hombre definido, equipado para la guerra, con una espada en la mano, desenvainado. Y cuando fue a conocer a ese Señor, le pasó exactamente lo mismo que cuando Moisés llegó donde la zarza que ardía. Moisés tenía la preparación del faraón en la casa del faraón, y cualquier cosa que él había aprendido por su cuenta, por allá en el desierto. Y todo eso para llegar al punto de tener que entender que nada de eso sirve. Josué tuvo toda la preparación de Moisés, toda la lección del Sinaí, 40 años de dar vueltas, viendo el poder y los milagros de Dios en medio de un pueblo rebelde. Pero cuando llegaron a la tierra prometida de la herencia, Dios le dijo lo mismo a Josué. Olvídase de lo que usted piense que sabe. Olvídese, hermano, de lo que usted piensa que aprendió de Moisés. Porque esto no va a ser una tradición de lo que hizo Moisés. Esto tiene que ser un contacto directo y vital con el capitán de los ejércitos del cielo. Y lo que Dios quería para Josué era una relación directa con él. Y Josué no entendía. Él decía, bueno, ¿usted de parte de quién viene? ¿De parte de ellos o de nosotros? Porque estamos aquí en una guerra. Y el verdadero capitán de los ejércitos del cielo, que es nada menos que nuestro Señor Jesús, le dijo, yo no estoy de parte de ninguno. Yo estoy aquí como el capitán de los ejércitos del cielo, que es otra cosa. Y los ejércitos del cielo no toman partes con nadie aquí abajo que todavía sigue la vida del hombre caído. Ellos solamente hacen lo que quiere Dios y pare de contar. Y no es que porque nosotros somos el grupo tal y somos muy piadosos y hacemos muchas cosas buenas, entonces nosotros merecemos que Dios nos tiene que bendecir porque nosotros somos mucho mejores que aquellos allá que son unos desgraciados por completo. No es así. Es otra cosa. Abraham captó la cosa. Después de recibir la promesa, después de caminar años, décadas, detrás de Dios por un desierto, él no sabía cómo ni cuándo, después de pasar por miles de peripecias, llegó por fin a la tierra prometida y entendió, pero cuando él entendió, ya había captado una visión de algo diferente, de una ciudad celestial. Y él entendió que las ciudades de los hombres son corruptos, todo. Aún las ciudades de los mejores hombres. Y él siguió viviendo en carpas y no hizo ciudad. No hizo ciudad. En nombre de Dios, en los siglos pasados, grandes hombres de Dios han armado ciudades religiosas. Ya no les dicen naciones, les dicen denominaciones. Y se muere el fundador y eso sigue unos años más o menos bien y después se va de mal en peor y después todas las denominaciones más o menos terminan igual. Porque la corrupción entra y la corrupción sigue su curso.
Y un poquito de levadura leuda siempre toda la masa. No leuda parte de la masa y otra parte de la masa queda sin leudar. La Escritura dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y levadura es símbolo de la corrupción del hombre natural. Y por donde queda untado, afecta a todo. Y la única posibilidad de salir de eso es algo que se llama una masa nueva, sin corrupción. Por eso es que cuando el pueblo de Israel salió al desierto, después de la Pascua, Dios le mandó comer pan sin leudar, porque Él quería enseñarles que lo que Él iba a hacer con ellos, de llevarlos en el desierto y tratarlos, era para tener una masa de personas sin corrupción. Y los que tuvieron malos deseos murieron en el desierto. Se fue 40 años hasta que todos los corruptos murieron. Corruptos, desobedientes, es la misma cosa. Incrédulos, en la Escritura incrédulo, desobediente y corrupto es la misma cosa. Algunas personas dicen no creer en Dios, pero todos tienen su Dios, todos creen en algo. Los que andan armados, como mínimo, creen en su fusil. O creen en su líder, o si no, no estarían ahí. O creen en sus ideales. Y tristemente lo que pasa con muchos que nombran el nombre de Dios es que creen en su propia vida. Han endiosado la vida corrupta del hombre. Y el siguiente paso es volver a crear a Dios en imagen del hombre caído, en vez de seguir buscando al verdadero Dios limpio, hasta que Él nos transforma otra vez en imagen de Él. Adán fue imagen y semejanza de Dios, pero con materiales corruptibles. No corruptos, pero corruptibles. El Señor Jesús no es imagen. Él no es imagen, Él no es una copia. Él es Dios. Y ahora, reinando, glorificado, Él no es de material corruptible. La Escritura dice que Él es de material ahora incorruptible. Porque Él pasó esta prueba aquí. Tuvo la posibilidad de haber entrado en la misma falla de Adán y no lo hizo. Y murió cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso la Escritura dice que Dios no permitió que lo cogiera la corrupción. Aún después de muerto, no entró en decomposición. Entró en transformación. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la vida que tenemos ahora fluye en la sangre. Y la señal de vida es la sangre. Y el que no tiene sangre no tiene vida. Y el Señor Jesús dio su sangre por nosotros. Su vida dio por nosotros. Y Él ahora está en un cuerpo que no es de carne como nosotros y no tiene sangre como nosotros. Pero es un cuerpo humano, transformado y glorificado, que no tiene ninguna de las limitaciones que tenemos nosotros. Él pagó un precio. El precio no fue solo el dolor y el sufrimiento. Él antes era Dios invisible. Él antes era de la misma esencia del Padre. Y Él ahora, la Escritura dice que es el único mediador del nuevo pacto. ¿Es quién? El hombre, Cristo Jesús. Él es Dios, pero ahora y por toda la eternidad, Él también es hombre. Ser un hombre ante el cielo era ser menos que los ángeles. Nosotros no podemos entender lo que implica eso. Pero esa parte del sacrificio de Él no fue una cosa pasajera. Porque Él hasta ahora, y su nombre es sobre todo nombre, y Él está a la diestra del Padre, que quiere decir que tiene todo poder y toda autoridad, pero es hombre. No es lo mismo de lo que Él era antes. Él es hombre. Y todo lo que Él tenía, y todo lo que tiene, por el Espíritu, lo puede compartir con nosotros, según el buen placer de Él y de su Padre. Y el plan de Él, que es de poner buena voluntad otra vez en los hombres, es para que nosotros podemos formar parte de la nueva creación, de la cual Él es primicia de primicias. Él es el comienzo de la nueva creación y Él quiere entrarnos a nosotros. Pues esta historia sigue y no tenemos tiempo para todo, solamente a decir que el niño fue creciendo y la gracia de Dios fue evidente. Y dice la Escritura que Él siguió creciendo en gracia y en favor ante Dios y ante los hombres.
Y él tomó unas decisiones muy importantes. Bien temprano en la vida. Desde bien temprano en la vida él comenzó a tomar decisiones importantes. Y aquí al final de Lucas capítulo 2, dice que cuando fueron al templo, en la Pascua, como hacían todos los años, que resulta que la Pascua cuando él había cumplido 12 años, fue diferente. Todo el mundo regresó a Belén y pensaron que él estaba ahí entre la compañía de gente. Y cuando llegaron, no estaba. Y tuvieron que regresar un día de camino y lo encontraron allá feliz en el templo. Y que los doctores y todos los importantes del templo estaban maravillados de lo que decía ese niño y de la percepción que tenía el niño. Ellos estaban maravillados de él, de niño de 12 años. Y él dijo a sus padres que él tenía que estar en la obra de su padre. Y él estaba preocupado por la obra de su padre. Y como niño de 12 años lo recibieron bien allá, pero como hombre de 30 años no lo recibieron bien. ¿Y cuál es la diferencia? Un niño de 12 años lleno de sabiduría y lleno de gloria, pues es gracioso. Y el niño no amenaza a nadie. No era un peligro para nadie. Pero ya un hombre de 30 años, y ya todo el pueblo lo quería seguir. Y era un problema tremendo para los poderes que querían utilizar las cosas de Dios para su propio beneficio. A los 12 años el Señor Jesús hubiera podido ser un gran Mesías. Él hubiera podido ser un increíble rey de Israel, pero no nos hubiera liberado a nosotros. Dice la Escritura aquí que Él regresó con José y María y se sometió a ellos, cuando ellos no tenían ni idea qué era lo que Dios estaba haciendo. Y Él se fue con ellos, hasta el momento que el Señor quiso revelar. Hay autoridad imperfecta, como José y María, que ha sido y seguidamente hasta cuando Dios los quiere usar, seguirá siendo muy utilizado por Dios. Y para que Dios ponga a alguien en autoridad no es necesario que tengan la revelación de lo que va a pasar. Solamente es necesario que Dios les haya entregado la consigna y que sean fieles hasta donde sea posible con el conocimiento que hay de la consigna que Dios les ha dado. María y José estaban creando al Señor Jesús. Ellos no tenían ni idea quién era. Solamente sabían que algo especial con el niño porque todo comenzó de una manera tan extraña y ángeles y todo revuelto con pobreza. Por un lado, el ejército del cielo se revela a unos pastores de noche y por otro lado van a Belén, a la ciudad de los reyes, y no hay ni siquiera posada. Y Dios que controla todas las cosas. Y nosotros, cuando llegamos a alguna parte y no nos atienden, nosotros podemos tomar eso como si Dios no nos funcionó en esa ocasión. El apóstol Pablo dijo que él había aprendido a vivir con poco y con mucho, en todas las circunstancias, con personas que lo apreciaban y con personas que le tiraban piedra y le habían dejado por muerto varias veces. Si seguimos al Señor tenemos que seguir hasta que nosotros pensamos que en nuestra vida y en nuestro cuerpo y así como vamos, no vamos a poder. Y si es de Dios, se va a poder. Hay otras personas que cuelgan la toalla muy fácil. Y bueno, Dios puede tener planes y propósitos para todos. Pero para los que desisten fácil de las cosas de Dios, pues nunca van a conseguir los resultados que el Señor quiere que conseguimos. El camino de Dios no es fácil. Pero el yugo del Señor sí es fácil. ¿Sabe por qué? Porque Él pone el hombro. Y nosotros solamente tenemos que acompañarlo a Él. Él lleva la carga. Pero Él nos va a llevar a sitios que no es fácil. Pero si Él va con nosotros, entonces se va a poder. Y lo que para nosotros no es posible, Él lo hace posible. Yo me acuerdo de una época cuando me daban mucho dolor de cabeza. Dolor de cabeza muy terrible. Por unos problemas y por unos accidentes, bueno, muchas cosas. Y yo andaba viajando y predicando, y resulta que siempre pude llegar. Y si llegaba a la reunión, yo podía estar muy mal, pero entraba una unción de Dios y todo se arreglaba, por lo menos hasta que terminara la reunión, y después otra vez el dolor de cabeza. Y manejaba por las carreteras viendo doble y con un terrible dolor y tomando pepas. Y cuando yo pensé que ya no iba a poder más,
Inclusive dije a mi esposa que yo no quería vivir más. Y ella se preocupó mucho, porque llevamos 15 años así. Y un buen día el Señor se dio por cambiar eso. Y no lo hizo un milagro del cielo. Pues el milagro lo hizo, pero a través de un médico que dio un chiste. O cuando estábamos haciendo la Biblia, 10 años revisando la Biblia. Y me decían, no, usted no puede seguir con eso porque está acabando con la vista, le está acabando con el brazo. Pues aprendí a usar el ratón con el otro brazo y seguimos y hasta terminar. Y aquí estoy todavía en un solo pedazo. Ahorita con volar el avión, pues se me dañó el brazo. Y no se puede sino con ese brazo. Pero a quererlo hacer uno lo hace. Y el Señor es el que decía. Y siempre cuando ha sido Dios, viene la posibilidad de no hacerlo. Siempre hay muy buenas razones. Muy buenas razones. Pero lo único que sé es si es Dios y si Él nos dijo y si nosotros seguimos, Él nos saca. Los resultados nunca van a ser un reino aquí en esta tierra. Eso no es lo que estamos buscando. El Señor no lo estaba buscando. Aun cuando querían ponerlo por rey a la fuerza, Él salió y se les escapó y salió solo por otro lado. Él no estaba en eso. Él estaba en otra cosa. Y si no entendemos eso, nunca seremos útiles en el verdadero reino de Dios cuando viene en poder. Él tiene que recalcarnos eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra y por hacer que su palabra viva en nuestro corazón. Para hacer, Señor, que respiramos lo suyo, que lo suyo entra por naturaleza, Señor. Y aunque como Pedro podemos decir que este tabernáculo que tenemos se va desvaneciendo, pero tenemos la visión de algo que todos los días se nos aclara más. Gracias, Señor. Amén. El Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.